Perfecto. Hemos iniciado la grabación que después va a ser alojada en la plataforma, el aula virtual de la universidad, en la viñeta verde, respaldo de clases. La clase de hoy la comenzamos con la finalidad de concluir este primer tercio de la unidad 1 y que dice relación con tener conceptos generales en torno a las artes y las culturas. Y uno de los conceptos sociológicos de mayor importancia en el día de hoy es la transición de las comunidades desde ser una sociedad pluricultural a una multicultural y a una intercultural. No son lo mismo, son conceptos que llevan a la confusión, pero que es importante tener en cuenta debido a que el nivel de integración de las comunidades va a definir la capacidad que ese territorio, esa nación, naciones, los grupos humanos han alcanzado para vivir en un estado de equilibrio y de respeto a la diversidad. Por lo tanto, para dar introducción a esta primera parte, y luego inicia el segundo tercio de la unidad 1, en que vamos a ver el rol del gestor cultural, las características y los instrumentos y herramientas con que él cuenta para desarrollar sus actividades. Vamos a tener ya una mirada sistémica de cuál es el rol de quien formula, ejecuta y controla proyectos, o también los evalúa. No hay que quedarse con la idea de que los proyectos son una fuente de financiamiento, no necesariamente. Si bien es cierto, es el uso común, pero es una herramienta que permite generar, construir, consolidar equipos de trabajo y planificación estratégica. Por lo tanto, esta primera mirada, o esta introducción, dicho, antes de ponernos a trabajar con herramientas y materias propias de la formulación de proyectos, es una invitación a darnos cuenta, a tener conciencia de que contamos con una serie de herramientas y que para su buen uso requerimos tener nociones generales, especialmente como trabajadores de las artes y de las culturas. Así que vamos con este primer video que dura 1 minuto y fracción y que nos va a permitir introducir los conceptos del día de hoy. Estoy compartiendo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy pero muy bien y bienvenidos una vez más a este canal. En este video les voy a hablar acerca de la diferencia que existe entre dos ideas que están muy difundidas en la actualidad. En ocasiones se habla de multiculturalidad e interculturalidad como si fueran sinónimos. Sin embargo, se tratan de conceptos muy diferentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad? En la multiculturalidad se admite la diversidad de culturas, destacando sus diferencias. Es decir, existe una coexistencia de culturas, pero no necesariamente hay una igualdad de trato y de condiciones, lo que provoca situaciones de segregación, marginalidad e incluso procesos de aculturación, ya que una crítica al enfoque multicultural es la tendencia a, entre comillas, culturizar las desigualdades, a aceptarlas como algo propio de una identidad cultural determinada. En la interculturalidad, no solo se acepta la diversidad, sino que además se fomenta la interacción y el trato equitativo entre culturas, a través del respeto, el aprendizaje mutuo, el intercambio y la cooperación, generando en términos de Néstor García Canclini, hibridación cultural. Bueno, si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse a este canal para ver más de mis videos.
Yo soy Camila Molina Alves y nos vemos en el siguiente video. Vamos a adentrarnos a un mundo que va a estar muy de boca y que ustedes lo van a escuchar en la futura discusión de nuestra nueva constitución política. ¿Qué Estado queremos ser? Es una visión jurídica política de la administración del Estado, de cómo se va a ordenar nuestra sociedad en torno a una norma fundamental, a un pacto social entre los diferentes estamentos de nuestra sociedad, en fin, buscar normas comunes para progreso, desarrollo de nuestra población, de nuestra nación. Pero vamos a empezar a escuchar varios conceptos, especialmente en el área de la cultura o en el área de los pueblos originarios, y que van a llevar a conclusión y vamos a empezar a ver que indistintamente se toman diferentes conceptos, no significando aquello que se quiere expresar, comunicar, transmitir. Por lo tanto, la clase de hoy comienza con esta mirada de diferenciar tres conceptos que van a ser muy comunes en el área de la educación, en el área de la cultura, en el área social. Y dice relación, tal como señalaba el video, con tres estados de desarrollo de una comunidad. Lo pluricultural, pluri es muchos, varios, multi, múltiple, es decir, plural, esto es múltiple, es mayor, e inter, es decir, ya existe una relación, una vinculación. La pluriculturalidad, llevo a un ejemplo, solamente nominativo, sin entrar al detalle, podríamos tener una sabrosa conversación al respecto. Es como el ejemplo que se coloca del Estado plurinacional de Bolivia, o que queremos una constitución pluri, pero la pluriculturalidad no es ser multicultural, ni mucho menos intercultural. La pluricultural es una convivencia sin el reconocimiento del otro. Es la relación que tenía el invasor español con el pueblo originario. Coexistían dos culturas, la europea, la americana, pero no en una situación de equilibrio. Se exacerbaban las diferencias. Se llegaba a explotar al otro, pero existían en el mismo espacio. Chile ya es un país pluricultural. Y eso lo podemos sacar a colación, y sin ánimo, le insisto, de generar debate ni controversia, con la relación que el Estado de Chile tiene con sus pueblos originarios. Ok, tú eres indígena. Perfecto, tienes tu carnet de la CONADI, perfecto, tú eres parte de una comunidad. Pero ahí, en un territorio especial, llamado Araucanía, Atacama la Grande, el altiplano chileno, la costa del norte grande de Chile, es decir, una visión de reserva como tenían los norteamericanos con estas películas, muchas veces ustedes la han visto en Estados Unidos con las reservas, pueblos nativos originarios norteamericanos, Cherokee, Sioux, Pieles Rojas y tantos otros que por cultura popular siempre nos hayan llegado y quienes sean más amigos de los programas y canales culturales, más de algún documental deben haber visto con respecto al tema de la situación de ellos que fueron llevados a reservas. En Chile los Selknam, en la Patagonia, Cahuéscar, reservas. Pluricultural con un alto grado de discriminación era Sudáfrica con el apartheid. Sí, perfecto. Somos pluris, somos muchos, pero cada uno con lo suyo y existe quizás una clase o una población dominante, los blancos. Y ni siquiera los blancos
Y entre los blancos habían diferencias, porque tenían los blancos holandeses, de descendencia holandesa, los Boers, y por otra parte, los británicos, colonia británica. Y por otra parte estaban los Polars, morenos, los negros, los nativos, los pueblos originarios de África. Y dentro de ellos mismos, diferentes tribus, diferentes eh, pueblos, naciones, donde los más poderosos y que tenían un liderazgo territorial eran los Zulu, pero eran pluriculturales. ¿Significaba que existía multiculturalidad? Si empezamos a utilizar el término, sí, de forma coloquial, porque eran múltiples culturas, pero en estricto rigor eran pluriculturales. Entonces, cuando estamos en presencia de una pluriculturalidad, estamos meramente ante el reconocimiento que existen diferencias entre las diferentes comunidades que componen un territorio. Basta. Por lo tanto, un grupo puede predominar sobre el otro y esa diferencia se marca con xenofobia, con racismo, con clasismo, con guetos de pobreza y una serie de otros fenómenos políticos sociales que generalmente se manifiestan en conflictos, en reivindicaciones, en demandas sociales. Por lo tanto, la pluriculturalidad podríamos decir que es algo común en nuestra sociedad al día de hoy, por el hecho de que no estamos todavía manejando estos tres conceptos de forma exacta, correcta. Pluriculturalidad podríamos encontrarla en Antofagasta. Con respecto a la misma relación que tienen los migrantes con la ciudad y los antiguos migrantes con la ciudad y nosotros como occidentales migrantes dentro de un territorio que es de un pueblo originario o de varios pueblos originarios, para ser exactos, 4 pueblos originarios: Changos, Aymaras, Quechua y Licanantay. Por lo tanto, eh, la pluriculturalidad, aquí las sociedades no tienen relación entre ellas. Solo saben que existen, pero no intercambian información ni algún otro aspecto. Pluricultural. Es el nivel más bajo. Ok, tú existes, quédate ahí. Pero yo te reconozco. O sea, sé que existes, pero no tengo mayor vínculo. Luego pasamos al siguiente estado, que es la multiculturalidad. No es pluri, es múltiple. Pero aquí existe una marcada tendencia eh, de interacción y de dominio de una sobre otra. Vuelvo a insistir, en la primera nos reconocíamos, nos veíamos, pero la interacción se generaba muchas veces de forma mínima, nula. En cambio, con la multiculturalidad existe una relación, existe un vínculo. No obstante aquello, existe una situación de dominación de una sobre otra. Si lo vemos desde un proceso, volvamos al caso de África, esa pluriculturalidad de que existían varios espacios, varios grupos humanos, que no tenían mayor interacción entre sí y que se dividían por un tema de color de piel o de origen. Ya lo vemos aquí en una multiculturalidad que es un tema más sistémico. Aquí nosotros estamos en aquella situaciones que existe un reconocimiento respecto al otro, pero el otro es diferente, te marca la diferencia. Y esto se dio con claridad en las políticas de colonialismo respecto a la segregación, respecto a conceptos como mano de obra barata. Existe una desigualdad marcada en lo social, en el acceso a derechos.
ejemplo, que claro, se romantiza en el discurso, pero sigue latente, es la segregación racial de Estados Unidos. Estados Unidos se vanagloria de ser un país rico en diversidad, pero yo lo dejaría en un estado de multiculturalidad, porque todavía existen algunos aspectos en que un sector de la sociedad tiene dominio sobre otro culturalmente diferente. Y esto pasó hace 60 años con la reivindicación de los derechos civiles de Martin Luther King, Malcolm X y de otras figuras que se sumaron en esta revolución social norteamericana en la década del 60, que terminó con el asesinato de ambos líderes, uno islámico, musulmán, y el otro pastor metodista pentecostal. Pero que en estricto rigor te manda a señalar que existe una predominancia de una cultura sobre la otra y que ésta impone sus términos. No, no, Chile es multicultural, más que pluricultural. Sí, yo diría que Chile existe una visión estatal, vertical, de determinar qué es ser chileno y que le cuesta a algunos sectores de la sociedad y especialmente al establishment eh, determinar que existe una legítima diferencia y diversidad cultural dentro del país. Un ejemplo de imposición de una cultura sobre otra es el hecho de, por decreto, que es algo que aconteció a finales de la década del 70, señalar que la cueca es el baile nacional, por excelencia. Y eso se fundamenta en que la Constitución señala que Chile es un Estado unitario. Una misma bandera, un mismo himno, mismos símbolos patrios. Se empieza a instalar una visión, recordemos la primera clase, elitista, vertical de cultura, de identidad. Sí, podemos transmitir que la cueca es una expresión de la chilenidad, pero no es la única. Por lo tanto, el Licanantay, el mapuche o el Rapa Nui legítimamente puede expresar su sentir a través de sus manifestaciones y expresiones culturales que le permiten tener memoria, identidad y sentido de pertenencia. Porque determinar que un baile o una expresión folclórica que representa genuinamente a un sector del territorio nacional que está a 2.000 kilómetros de distancia de nuestra ciudad, no significa que a nosotros nos deba llenar. Bienvenido y me encanta que sea, existan cultores, folcloristas, que en la zona lo impulsen, la promuevan porque es una bella expresión, pero dentro de la misma cueca existió solamente una que se superponía sobre la otra, y que era la cueca campesina por sobre todas las otras expresiones. Entonces, esos hechos objetivos que son estatales y que no tienen que ver con el gusto, ojo, y acá hago la diferenciación, una visión estatal de hacer separaciones marcadas y que no tienen que ver con el gusto, placer y amor que un artista tenga por lo que hace. Eso es otra cosa. Y estamos hablando de un tema de Estado. ¿Por qué se tiene que determinar determinada forma a un Selknam o a un Aymara una expresión folclórica legítima de un espacio geográfico? Es porque Chile tiene una visión centralista y se ha construido de esa forma. Y también tiene que ver con un proceso de chilenización de los territorios anexados y todo un tema que viene de 1879, la guerra salitre en adelante, en nuestra zona en particular. Por lo tanto, la multiculturalidad siempre la vamos a tener que ver como un tema de que existe una especie de homogeneización. Se puede producir ese proceso que es dañino para la sociedad y para la diversidad. Y luego, en este estado, que es multicultural, pasamos al siguiente, que es el ideal. Y aquí es donde empezamos a hablar de casos concretos. Aquí, intercultural se refiere a que todos comparten espacios geográficos comunes en igualdad de derechos, en igualdad de dignidad, en una convivencia armónica
en procesos de participación y cooperación. ¿Existen casos en el mundo? Sí. Por ejemplo, Nueva Zelanda. Por ejemplo, Canadá. Por ejemplo, hace poco, Australia. Porque existe un reconocimiento de que las diferentes grupos humanos que han conformado el sentido de identidad cultural de ese territorio, independiente de que sus expresiones, manifestaciones sean diversas, enriquecen el todo y le dan un sentido intercultural múltiple, diverso, sustentado en igualdad, en libertad y en fraternidad dentro de ese territorio. Canadá, a modo de ejemplo, que tiene una estructura administrativa diferente a Chile, pero que en el marco de política de Estado reconoce territorios autónomos para las naciones originarias, reconoce dos idiomas, de hecho, por un tema de ocupación territorial histórica, Canadá tiene una ala francesa, francoparlante, Quebec, y un sector británico, inglés, angloparlante, todo lo que es hacia el Pacífico, Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton. En cambio, hacia el otro lado, hacia el Atlántico, es francés, Quebec, Winnipeg y otras eh, localidades. Es decir, Canadá, por un tema de visión europea, de colonialismo, es una fusión entre colonia inglesa y colonia francesa. Se pusieron los ingleses. Por eso el jefe de Estado, al día de hoy en Canadá, es la reina Isabel. Tiene un primer ministro y un país autónomo, independiente, pero mantiene este vínculo con la corona británica. Pero dentro del mismo Estado canadiense, las naciones indígenas tienen sus propios parlamentos o pueden optar al parlamento en igualdad de condiciones que sus pares de origen cultural de la línea británica o de la línea francesa. Llevémoslo al caso de Nueva Zelanda, donde existe un reconocimiento absoluto respecto al pueblo maorí, al pueblo originario de las islas que conforman el archipiélago de Nueva Zelanda. Y claro, recurrentemente vemos memes, publicaciones, que Nueva Zelanda, sí, pero Nueva Zelanda es una nación hiper evolucionada en muchos sentidos. Llega a tal punto que el deporte nacional, y estos ejemplos que de repente son más populares, más pop, sirven bastante para diferenciar o expresar el sentimiento y cómo un grupo humano vive la cultura, la expresa, la siente y la transmite. El rugby es un deporte británico, es un deporte de las Islas Británicas y que fue transmitido por el colonialismo, igual que el fútbol, alrededor del globo. Y en caso de Nueva Zelanda, los All Blacks, y no, el Brasil, si Brasil es al fútbol, Nueva Zelanda es al rugby, ellos incorporan dentro de su cultura deportiva nacional este deporte y que es practicado por orgullo y sus máximos exponentes son maoríes. De ahí que antes del comienzo de cada partido de rugby, la selección nacional o los equipos provenientes de Nueva Zelanda y también de la Polinesia, porque es una costumbre polinésica, es una expresión cultural polinesia, materializan el haka, que esta danza guerrera, en que un guerrero pretende infundir temor, respeto, muestra su gallardía, su valentía ante el rival, con frases que con estos brazos, con estas piernas, este guerrero tapará hasta el sol. Y es algo propio de los maoríes, que se llevó a un deporte británico, que vive en una sociedad en que los neozelandeses, por decirlo, y los maoríes, más allá de la denominación estatal, conviven
tienen sus propios parlamentos, están en igualdad de condiciones, tienen sus propias leyes, por lo tanto existe diferencia y reconocimiento de que en un mismo espacio tú te puedes regir por diferentes normas porque la cultura, el origen, la etnia es diferente. Y no existe una imposición. Es más o menos, en Nueva Zelanda, y por favor abstraigámonos del concepto procesal penal, por decirlo de alguna forma, del machi, recordando Celestino Córdoba, si mal no recuerdo, que hace poco tuvo que solicitar a la corte permiso para ir a su regue, su comunidad, a celebrar una fiesta religiosa propia de la nación mapuche. Eso en Nueva Zelanda no se vería. Estaría de cajón, independiente del proceso penal, de su condición de libertad restringida o que estuviera en proceso. Le estoy llevando un caso, eso no sería tema. Sería parte del derecho propio de ejercer. Y es como en algunas sociedades más evolucionadas, eh, uno logra darse cuenta que existe este respeto hacia el mundo islámico, con detener las actividades durante la oración, es decir, la convivencia, el habilitar espacios es importante. Por lo tanto, aquí estamos tratando de llevar una visión utópica, romántica, que por el bien de la humanidad existen casos que dentro de sus ripios, de sus problemas, nada es perfecto. Nos podemos encontrar con casos como los países escandinavos, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca, eh, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, donde este concepto de interculturalidad es parte de la esencia de esa nación o grupo de naciones que conforman y son parte de un territorio. Por lo tanto, tener claro estos tres conceptos es súper importante porque te lleva a estados de desarrollo de la sociedad diferentes. Quizás al día de hoy, si Antofagasta podría ser intercultural en relación a los migrantes y a las colectividades extranjeras, que han conservado su espacio, han conservado sus tradiciones, el orgullo de su origen y que nos movemos en total normalidad e igualdad y de reconocimiento armónico dentro de un contexto democrático entre los nietos de los croatas, los nietos italianos, griegos, chinos, y quienes migramos por nuestros abuelos desde otras latitudes como Perú, Argentina, Bolivia y el sur de Chile. Dentro de estos 165 años de historia que tiene la bahía de Antofagasta o de San Jorge. Por lo tanto, eso también tendríamos que llevarlo a ver cuál es la relación que Antofagasta tiene con los nuevos migrantes, con la nueva ola migratoria. Y ahí, evidentemente que aún podríamos estar en la pluriculturalidad con respecto a tradiciones de grupos humanos que han venido a esta zona y que conservan sus tradiciones, conservan su identidad con mucha fuerza y que en algunos casos a quien es, podríamos de señalarlo, local, incomoda, pero es un proceso. La idea es que la comunidad y la sociedad universal debiera tender a la interculturalidad. Es un sueño. Eso les, igual que la clase pasada, es coloquen imagen de John Lennon de fondo y podríamos estar conversando mucho rato. Pero quedémonos con los conceptos y con los estados de crecimiento de estas tres variables que son sumamente importantes para que ustedes las puedan tener en consideración como cultura general, que va desde lo pluri, que es simplemente estar todos juntos, verse, pero no reconocerse, lo multi, que ya existe una mayor interacción, pero una dominación de un sector sobre otro y que se interrelacionan, pero puede, siempre se está caminando en la cornisa y cualquier conflicto o mayor problema, diferencia, podría llevar a una de, de
de diferencias marcadas entre los grupos, y por último está la interculturalidad, que evidentemente es un anhelo humanista, universalista de una misma especie, Homo sapiens, más allá del género, de los géneros, de las inclinaciones, gustos, credos, ideologías que profesemos. Bueno, dejando este momento bastante, como le dije, de Imagine, John Lennon, los quiero dejar aquí con esta gráfica que precisamente grafica, valga la redundancia, evidencia esta importancia de la interculturalidad, sus elementos. Esta integración, estamos integrados, dos o más culturas, son tratadas por igual. Estos son los elementos para saber en qué estado estamos. Las culturas son tratadas por igual. Socialmente, Chile trata igual a sus pueblos originarios o al migrante. No, todavía no somos interculturales. Es importante tener respeto a la diversidad. Complicado. ¿Somos tolerantes los chilenos? Creer la convivencia armónica entre estas. Nuestra clase política, nuestros líderes, las ideologías imperantes, ¿apelan a crear convivencia armónica? Tarea para la casa y para la reflexión personal. Entonces, ese tema de integración de las dos o más culturas bajo un clima de igualdad, de armonía y de tolerancia y diversidad, es importante para tener uno de los tres elementos para definir qué es intercultural. Ya no pasamos la primera prueba. Consta de tres etapas: negociación, penetración, descentralización. El Estado de Chile no negocia, impone. Vea la historia. Que existe esta penetración, este intercambio. Sí, da poco, pero muchas veces suena más a pop, a moda, que a una real intención y voluntad de asimilarlo como propio. Descentralización, no, acá ni siquiera lo mencionemos. Santiago es Chile. Todas las decisiones se toman allá y en las regiones, las capitales regionales son las que mandan. Lo mismo les dije en la clase pasada, si nosotros miramos Santiago con desdén y con rabia, con frustración, eh, démonos una vuelta por una de las 8 comunas de la región de Antofagasta, como miran a la capital regional. Y dentro de las mismas provincias, como miran las comunas satélites a la capital provincial. ¿Para qué piensa un pampino respecto a Tocopilla? Si podríamos seguir, somos un país centralista y es dentro de un modelo centralista. Y luego lo más importante, esta interculturalidad se instrumentaliza positivamente para resolver conflictos. Nosotros somos belicosos. Nosotros imponemos la razón de Estado, el imperio de la ley y el monopolio de la fuerza por cualquier evento. La letra con sangre entra, como decían los antiguos maestros, profesores del método lancasteriano, si mal no recuerdo, británico. Si no sabía, no ponía atención, palo. Entre culturas o grupos de pensamientos diferentes, cristianos con musulmanes, mapuches con chilenos, y así católicos con protestantes, etc. Y también sirve para resolver conflictos en base al diálogo con minorías étnicas, con minorías étnicas. Y en este caso Chile tiene minorías étnicas, en algunos casos sí, pero en otros países es más marcada esta tendencia. Y que también no solamente tiene que ser étnica, también puede ser por un tema cultural, por un tema de, de género y cuantas otras. En fin, la interculturalidad lo que busca es igualdad, libertad, diversidad
reconocimiento, igualdad de condiciones. La cancha pareja para todos, desde un punto de vista cultural. Dicho lo anterior, con eso concluyo la primera parte que tenía que ver con estos manejos de conceptos. Ahora entramos de lleno a la gestión cultural. ¿Qué es un gestor cultural? ¿Quién es un concepto? Un gestor? Es uno de los principales eh, exponentes, uno de los roles que regularmente tiene dentro de su carpeta, dentro de su maletín de herramientas, a la elaboración de proyectos como instrumento de desarrollo, crecimiento personal, profesional, colectivo, si es que es parte de alguna organización, grupo artístico, cultural, patrimonial. Entonces, volvemos nuevamente a la segunda clase a recordar el concepto de cultura. Porque gestar es crear, concebir, al igual como una mujer gesta una vida. Y esa gestión, que es creación, que responde a un proceso de dar vida a algo, tiene relación con el ámbito de las culturas, con una expresión artística, que tiene que ver con el rescate, puesta en valor, investigación o salvaguarda del patrimonio, con la memoria, o con diferentes expresiones que van entregando identidad, sentido y pertenencia a una comunidad. Por lo tanto, estamos hablando de gestar, de crear, de concebir, en el ámbito de la cultura entendida como rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad, a un grupo social, y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. El sector cultural es mucho más que un productor de eventos. En Chile se tiende a confundir ambos conceptos. Sí, la producción de eventos es una expresión de gestión cultural, pero es una. Y hacer una cosa no te hace cubrir, no te permite cubrir el amplio abanico de acciones creativas que conlleva y contiene la definición de gestión cultural. Entonces ustedes, como estudiantes de música, quizás algunos de ustedes ya con otra profesión o técnica, y con miras, con ganas de luego seguir profundizando conocimiento, estudiar otra carrera o continuar en el área artística, deben entender que el crear arte es parte de la gestión cultural. Pero, pero incluye mucho más allá de eso. Incluye mucho más allá del hecho de ejecutar eventos, estos aislados. Chile, dadas las características del modelo de subsidio, fomento a la cultura, generalmente siempre queda en eso, en hechos aislados. Por lo tanto, ser un gestor cultural implica metodología, porque engloba en su accionar dirigir, coordinar, planificar, evaluar, seguir, ejecutar. Estamos hablando de ser líderes, transformadores de la sociedad.
Y estas acciones o hechos primero deben buscar una trascendencia, buscar consolidar modelos de gestión. ¿Para qué? Para facilitar. Yo estoy facilitando, estoy haciendo más fácil a alguien acceder, optar, alcanzar, ganar, crecer, evolucionar. Promover. Yo promuevo, me transformo en un evangelizador, en un pastor. Yo promuevo la cultura. No solamente hablo y digo cultura, cultura, la promuevo. Y eso significa, igual que los apóstoles, salir a recorrer, estimular, buscar equipos de trabajo donde existen liderazgos carismáticos, líderes positivos que estimulen. No todos tienen el carisma para poder llegar al público, no todos tienen el don de la comunicación. Hay excelentes músicos que frente al instrumento, al arte, no tienen comparación. Se expresan a través de la cuerda, del viento, del bronce, de la percusión. Pero tú le haces una entrevista y nulo. No saben cómo transmitir aquello en palabras. Por lo tanto, lo vamos a ver más adelante cómo construimos equipos de trabajo. Conservar lo bueno, difundir la diferencia, actividades, manifestaciones culturales, en condiciones de libertad y equidad. Porque cada una cosa muy importante. Esto tiene que promover la diversidad en un plano de libertad y equidad, porque si no volvemos al primer mito de la cultura oficial, la cultura vertical, la del grupo social, la que impone. Y aquí donde es lo más importante, el gestor cultural tiene un deber social como animal político en el mejor sentido del término de la filosofía aristotélica. Somos animales sociales, somos animales políticos por el hecho de vivir en comunidad, lo cual no significa ser activista, lo cual no significa ser ideológicamente activo de acuerdo a un partido político. Estamos hablando de polis, el sentido griego de ciudad. Por ser parte de la ciudad tenemos una responsabilidad para con la comunidad. Y más aún un gestor cultural que promueve lo más sublime que es la creación humana, el arte, la expresión artística. La mayor expresión transformadora y creativa en que el hombre puede ser Dios, el arte. Que puedes crearla, destruirla o reinterpretarla. Su propia obra. Pero además el gestor cultural, aparte que tiene esta visión administrativa de ingeniería que está dirigiendo, coordinando, planificando, evaluando, siguiendo y ejecutando para facilitar, promover, estimular, conservar y difundir arte, cultura, patrimonio, lo hace bajo un concepto e inspirado en libertad, equidad, ejercicio de derechos, democratización del acceso, nuevas oportunidades y búsqueda del bien común y la calidad de vida de las personas. Entonces, un gestor cultural es un ingeniero de la felicidad del otro. Lo que busca es facilitarle a la comunidad el acceso a bienes culturales en sus múltiples expresiones. Por lo tanto, si se dan cuenta, ser gestor cultural no es ser productor de eventos, no mucho más allá, mucho más allá de hacer eventos. Es una línea de trabajo que es reciente, históricamente se le sitúa a la década del 60 en Europa, principalmente en Francia, España, como un movimiento destinado a profesionalizar los equipos, los cuadros, los procesos artísticos, donde la cultura acepta que existen, simila conceptos, herramientas, instrumentos, materias propias de la ingeniería comercial,
acepta que es importante el derecho, abraza e invita a entrar a su hogar conceptos de mercado, de marketing, en pos de promover el bienestar, promover la calidad de vida. Y en este amplio margen, todos estamos llamados, todos quienes trabajamos en cultura, estamos llamados desde nuestra propia realidad y del propio ejercicio profesional o de gusto, contribuir a la diversidad, a la promoción, a la difusión de nuestra arte, de nuestras motivaciones, de nuestros colectivos, de nuestras organizaciones en cuanto a lo que hacemos, pero de forma sistémica, construyendo un relato, construyendo un camino que nos facilite el desarrollo individual y colectivo. Por eso es tan importante. Yo les señalaba que esto nace en Europa en la década del 60, en Chile aterriza en la década del 90, ha tenido grandes expositores a nivel nacional que han logrado gestar, crear y proyectar en el tiempo valiosas experiencias y que nos han demostrado que es posible, pero que aún falta mucho camino por recorrer, por cuanto son conceptos modernos, son conceptos muy progresistas que muchas veces chocan, molestan, incomodan la propia idiosincrasia de cómo la cultura ha sido entendida por Latinoamérica. En este sentido, hay muchos colegas que les molestan los términos como industria cultural, bienes culturales, consumo, audiencia. Y bueno, son términos determinados. Yo los uso, es mi línea, me gusta, pero hay colegas que no, por una construcción ideológica diferente. Pero bueno, el concepto de gestión cultural tiene que tenerlo súper claro, que es múltiple, es de un constante movimiento en pos de la búsqueda de la felicidad, creatividad, ejecución, planificación, rendición. O sea, además tenemos que tener metodología, ser metodológicos. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la gestión cultural? Son cuatro, son cuatro. Y en ese sentido, la toqué a verla ahora, para no extenderme. Ya, vamos a ver el primero, pero estamos en condiciones de, tenemos tiempo como para continuar la próxima clase, pero quiero terminar con mencionándoselos para que la próxima clase podamos trabajarlos con detalle, para que ustedes puedan ver que existen dentro de la gestión cultural. Es muy, abraza a todas las miradas, a todas las formas de enfrentar. No discrimina, al contrario, suma y pide que las diferentes expresiones o herramientas o componentes de la gestión cultural se comuniquen y que estén en equilibrio. Porque por una parte tenemos a la animación sociocultural, que tiene una visión de cambio y transformación, terreno. Por otra parte tenemos eh, la mediación cultural, que es más intelectual, en el sentido de acercar, educar el objeto y la persona. El mediador es una persona que transmite lo que la obra expresa, lo que la exposición del objeto transmite, y se lo lleva a una audiencia, a un público, lo educa. Luego tenemos el concepto, estamos haciendo spoiler de la próxima clase,
Luego tenemos la administración, sí, la administración, administrar, oficina, papeles, documentos, gestión, pago de impuestos, y la investigación, también es parte de la gestión cultural. Y todas ellas tienen que estar integradas, y si todas están presentes en la misma acción, ideal. Entonces el gestor cultural, y con esto quiero concluir, no es solamente el que hace eventos, es el que sabe administrarlos, sabe mediar, investigó para crear y sabe comunicar. Bonito desafío, no menor. Con esta introducción al concepto de gestión cultural y en consideración de la hora, porque empezamos justo, estamos llegando cerca de la hora, eh, dejo abiertos los micrófonos para dudas, comentarios, catarsis con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Les insisto, está siempre orientado a instalar, provocar con conceptos generales que son importantes, que todo trabajador de la cultura debe manejar. Muchas veces los olvidamos por el día a día, por estar en la vorágine y por tener nuestros propios códigos en el ámbito, en el área que nos desarrollamos. Pero es bueno tenerlos siempre presente para las tertulias, conversaciones o demás actividades o trabajos en que debamos echarle mano a términos más técnicos, especialmente al momento de formular proyectos o ser evaluadores de proyectos. Porque blanco, si bien es cierto, se puede establecer que es sinónimo de nibio o de algo, en estricto rigor y en degradación, ocupan diferentes posiciones y significan cosas diferentes. Una de las grandes cosas que tiene el idioma castellano, la multiplicidad de significados dentro de los propios sinónimos. Yo me silencio, dejo abiertos los micrófonos para cuestiones, preguntas o dudas. Profe, hola. Yo tengo dos, como una curiosidad y la otra es una en relación a la diapositiva de multiculturalidad, que claro, yo entendí por la clase que es el concepto de que existe el vínculo, pero había dominancia de parte de una. Pero en la diapositiva decía que se trataba como que de la tolerancia, que la base de ese era la tolerancia, pero para mí no hace sentido que haya dominancia y tolerancia, no, no entiendo eso. Claro, lo que pasa, comprendo tu consulta, lo que pasa es que en el fondo esa tolerancia dice relación con que existe ese grupo. A ver, existe ese grupo, se le reconoce, pero existe una dominancia. Ejemplo, el Estado de Chile con el pueblo mapuche. Se le reconoce, pero está en igualdad de condiciones. Y podría decir, ok, podríamos modificar, buen punto, el término tolerancia, a lo mejor es demasiado idílico, pero la relación que existe entre el Estado de Chile con el pueblo mapuche es un ejemplo a lo que trato de manifestar. Voy a ir a la lámina, voy a ir a la lámina. Sí, no, acabo de entender que yo entiendo tolerancia como algo positivo, pero Sí. la tolerancia también es tolerar literalmente, así como ya me lo banco, pero no necesariamente es respetuoso o me tiene que gustar o algo así. Claro, porque ahí podríamos llevarlo a un plano antropológico, porque el término tolerancia generalmente es aceptar y respetar la visión del otro, ¿vale? Por Claro, eso te digo que buen punto el que tú me haces al señalar el uso de la palabra. Te lo acepto, me parece súper bueno. También me lleva a plantear y a reflexionar con respecto al término dentro de la lámina, porque si somos más prácticos, la tolerancia, podríamos llevarlo a la dicotomía de Popper. No sé si te lo han visto. ¿Tenemos que ser tolerantes con los intolerantes? Y ahí nos metimos en otro tema. Por eso, te agradezco el comentario como para darle vuelta para que no lleve a una eventual confusión. Pero sí, es correcto tu observación. Yo lo veo desde el punto de vista de esa tolerancia, de que se acepta, pero no se integra. Te tolero, pero no te integro. O sea, claro, existes, pero ya, tú en tu lugar, yo en el mío. Es como las típicas frases de cultura popular que existen, o sea, que haga lo que quiera, pero fuera de mi espacio.
Uy, A eso apunto, pero agradezco la observación porque voy a tratar de buscar un término que permita no llevar a la confusión, porque el término tolerancia, tal como tú señalas, es mucho más amplio y es mucho más armónico. Es un hecho de convivir sin que las diferencias sea relevante al momento de comunicarse o de compartir un mismo ideal. Y ya estamos hablando de un proceso evolutivo mucho mayor de convivencia social. Así que se agradece, Catalina, la observación, la voy a tomar en cuenta. buenísimo. Y la otra duda que tenía es, bueno, usted debe haber visto en el centro todas estas familias Ujú, venezolanas que están ujú. ahí así como en el suelito. ¿En cuál de estos tres conceptos entraría esa situación? Oh, yo creo que en estos momentos, o sea, obviamente que el proceso todo proceso migratorio en la historia de la humanidad siempre genera distorsiones en la sociedad que recibe a los migrantes, para bien o para mal. No voy a entrar a calificar en la situación actual de Chile, sino voy a tratar de hacer como un concepto un poquito más amplio. Ellos en estos momentos están dentro, podríamos señalándolos claramente que ellos están en un proceso de transición, porque ellos están desarraigados. Ellos han dejado su espacio, su territorio, sus familias y han recorrido kilómetros, ya para no hacerlo tan cercano, pensemos en los africanos o los turcos que van a Europa para una mejor vida y que ustedes lo han visto también cruzando el Mediterráneo en balsas hechizas con fotografías. Es lo mismo que ocurre acá. Por lo tanto, si tú lo ves desde un sentido general, ellos se están integrando a una comunidad, que es la chilena, independiente del origen, están migrando. Por lo tanto, yo no vería el término o no analizaría el escenario desde la perspectiva de la persona que se suma a tu grupo, sino que cómo este grupo acoge a la persona, porque ya es diversa, está sumando elementos, costumbres, tradiciones, este iceberg de su propia realidad con un desarraigo potente para integrarse a una comunidad que, aun cuando puede tener muchos elementos en común, en este caso, por herencia española, europea, religión, idioma, que es súper importante, a Ujú. diferencia de lo brutal que Europa, que llegan personas musulmanas a vivir a países cristianos. Allá hay un choque entre dos civilizaciones. Aquí yo lo vería desde la perspectiva de cómo nosotros estamos en condiciones de recibir al migrante. ¿Cuál es nuestra postura como sociedad? Y ese es un buen elemento como para poder evaluar o graficar en qué estado estamos nosotros, si somos pluri, multi o inter. Entonces, evaluarlo desde el migrante yo lo veo complejo y te doy una explicación en base a este fenómeno. Ahora, creo que una respuesta más acabada te la podía entregar un antropólogo. Y antropólogo no soy. Entonces, no podría señalarte este proceso respecto a el migrante en relación a la sociedad, pero sí te podría graficar de este proceso de integración, de aceptación de la diversidad, cómo nuestra comunidad integra, acepta, se vincula con el migrante. Y si Mm. existen diferencias entre qué tipo de migrante es, que también es otro elemento que ahí le coloco un poco de picante a la conversación, pero bajo esa lógica, evidentemente se viene integrando. Por lo tanto, no veamos y analicemos el que se integra, sino cómo nosotros reaccionamos frente a ese que se está integrando. Y es un tema en boga en Chile, es un tema que no está resuelto, y no está resuelto porque nunca lo habíamos experimentado y siempre nos habíamos mantenido al margen de los flujos migratorios. Por lo tanto, es un tema que tenemos que asumir como sociedad de la mejor forma porque estamos siempre
anteponiendo el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de toda persona por igual. Por lo tanto, es un tema complejísimo, pero bajo el concepto de esta clase es cómo nos vemos nosotros en relación a esa persona que se suma. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo integramos al curso al compañero que viene de Copiapó y que se viene integrando en el segundo semestre? Como nos pasó a todos cuando estábamos en el liceo, en el colegio. Es un buen ejemplo. Ya entiendo, entonces, igual bueno saber que estos conceptos se evalúan desde el punto de vista, bueno, usted lo dijo, no del Colectivo. migrante, sino Colectivo. claro, sino cómo lo recibe el grupo al que está ingresando. Claro, exactamente. Y cómo convive el mismo grupo, porque a lo mejor la migración en Nueva Zelanda es diferente a la migración en Alemania, que puse dos extremos, dos países de primer mundo. Depende Pero los mucho alemanes tienen muchos problemas con los turcos, por ejemplo. Los neozelandeses aceptan a todos poniendo sus propias reglas. Entonces, depende de la sociedad cómo lo acepte. Ya, muchas gracias, profe. No, gracias a ti. Perfecto. El día de hoy por la tarde les voy a estar mandando un regalo y no es precisamente los huevitos de Pascua. Les voy a estar mandando la prueba. 3 semanas antes. 3 semanas antes. Casos de todo lo que hemos estado conversando. No existe una respuesta correcta. Es su respuesta. Lo que quiero ver es su espíritu crítico con respecto a los casos. Por lo tanto, hoy en la tarde a los correos electrónicos les voy a estar enviando la matriz con los casos. No se está pidiendo una tesis doctoral. Van a ver ahí que es bastante asequible. Lo pueden desarrollar perfectamente durante estos 21 días, que va a ser la entrega es el jueves posterior a la primera semana de receso. Es decir, 21, 22, no voy a ver la fecha, de abril. 22 días para contestar un cuestionario de 2 hojas, de 3 preguntas de desarrollo personal. Y eso se va a sumar a una evaluación de verdadero o falso, columnas pareadas, alternativas en la aula virtual de la universidad. Así que eso, ojo también, les reitero, ya hoy voy a hacer la última revisión también de ese cruce de información entre el aula virtual y la inscripción en el ramo, como ayuda a memoria. A partir ya de la próxima semana es responsabilidad de ustedes. Por lo tanto, si no están en el aula virtual, no van a poder rendir la prueba. Si no están inscritos en la asignatura, no voy a poder hacer valer la calificación. Y eso ya no es resorte de la cátedra, es resorte individual de cada uno de ustedes. Así que esperando que pasen un buen fin de semana junto a sus familias, que todos sus familiares se encuentren bien, aquellos que estén delicados de salud tengan una pronta mejoría, y que el conejo de Pascua se porte bien el día domingo. Me despido, encontrándonos el próximo día martes, 8:30 de la mañana, para continuar viendo el tema de gestión cultural, el rol del gestor cultural. Buena jornada. Que tengan un bonito fin de semana largo. Chao, profe. Igualmente, profe, que esté bien. Igual, chao. Chao, profe, que lo vaya muy Chao, bien. profe, igual usted. Chao, profe, cuídense harto. Lo Chao, queremos profe, mucho. cuídese. Disfrútelo.